Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con Francisco Javier Bautista Lara acerca de pandemias y no necesariamente sobre el COVID-19, sobre la enfermedad que causa el SARS-CoV-2, sino todo lo que está alrededor del COVID-19. Para empezar, Francisco Javier, felicidades, feliz Día del Padre. Igualmente, Néstor, felicidades a vos y también a tu papá y a todos los papás de Nicaragua y del mundo, pues, porque hay padres en todos lados y, Sí. y tenemos un Bueno, rol felicidades importante en a la vida. todos, ¿no? Este 23 de junio, Día del Padre en Nicaragua. Hay otros países que celebran el Día del Padre, incluso este domingo creo que en México se estaba celebrando, no sé si en otros países de la América Latina. A inicios de junio se celebra en otros países de América Latina, especialmente en el sur, pero nosotros celebramos el 23 de junio. Bueno, Francisco Javier, entremos a materia. Hay otra pandemia al lado de esta pandemia causada por el virus SARS-CoV-2. Y esta pandemia no está causada por un virus. No está causada por un virus, decía. Bueno, mira, Néstor, quisiera comenzar agradeciéndote pues la invitación para poder expresarme a través de tu medio con la población, con la gente que se interesa en tus temas. Y bueno, decirte, yo soy economista, administrador de empresa, escritor, lector. No soy médico, no soy especialista en estos temas. Simplemente soy un ciudadano del mundo, un ciudadano nicaragüense que se interesa por analizar de la manera más objetiva posible la información que inunda el mundo y, digamos, la preocupación global de todos los seres humanos actualmente. Y tratar de balancear esa información con la mayor responsabilidad, las fuentes más objetivas, las más sensatas, evitar los extremos y evitar, digamos, caer en el pánico y en lo absurdo. Simplemente tratar de buscar el sentido común de las cosas, lo razonable, lo sensato, en la búsqueda pues de acciones y de pensamientos positivos, constructivos, ante una realidad que parece ser parte de la vida humana durante el tiempo de existencia del ser humano. Entonces, digamos, evidentemente la pandemia, que fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud en marzo reciente, que es una enfermedad, digamos, una enfermedad que se extiende a nivel de todos los países y que causa algunos males y algunos riesgos, digamos, para la salud pública, sobre un virus aparentemente poco conocido o desconocido. Indudablemente la pandemia es un fenómeno cuya raíz es de naturaleza viral y el virus es una partícula, una micropartícula, digamos, química biológica que genera ciertos problemas, digamos, en el funcionamiento del organismo humano. Entonces, esa es la raíz del problema de salud pública. Sin embargo, este problema de salud pública, desde mi opinión, está sobredimensionado y agrava el problema de salud pública al menos con 3 componentes adicionales, que son de naturaleza inducida o artificial, diría yo. El primero es el pánico, es decir, es inusual, es inesperado, es exagerado el nivel de pánico, de miedo que se ha generado alrededor del problema real, objetivo, cuyas respuestas personales, sociales, institucionales y globales requieren acciones responsables, sin pánico. Entonces me parece que el factor de pánico es una pandemia, es la pandemia que exacerba las acciones humanas en general y genera otras enfermedades y es altamente contraindicado, todos sabemos eso. El segundo problema es que, digamos, esa pandemia del pánico en parte también es exacerbada por el virus, diría yo, de la desinformación y de la manipulación de información. Abunda la desinformación, la exageración, la manipulación, la creación de panoramas caóticos y sin solución, la desesperanza,
en todos los sectores, digamos, del mundo, pues en todos los países. Las redes sociales son un instrumento nuevo en esta realidad que inundan con tics de cualquier naturaleza, digamos, la comunicación global, las redes sociales. Entonces, la gente se forma ideas, conceptos, prejuicios, preocupaciones exageradas, y hay una brecha, diría yo, entre el problema real y cómo se percibe el problema, entre el problema real o el riesgo real y cómo se percibe el problema. Esa exageración, esa brecha que está de consecuencia de la manipulación, de la desinformación, de la explosión en las redes sociales y la explosión mediática exagerada, genera un nivel de pánico alto que provoca un tercer problema o una tercera consecuencia grave. Yo diría que es el tercer elemento inducido o artificial de esta pandemia viral, biológica, química que existe, y es la reacción o la respuesta que los países, que las sociedades, que los grupos humanos asumimos alrededor de la pandemia, que son respuestas a veces excesivas, exageradas, irracionales, impulsivas, diría yo, improvisadas, y con rasgos de profundizar la desigualdad y la exclusión. Entonces, por lo tanto, tenemos 4 fenómenos que hay que considerar. El primer fenómeno, que le decía, que hay una pandemia de naturaleza viral, cuya raíz es viral, química, biológica, que se ha llamado COVID-19. Pero esa pandemia, que trae un problema de salud pública, es agravada, exacerbada por 3 componentes artificiales e inducidos, que son el pánico, la desinformación, la manipulación informativa y la respuesta improvisada y extrema que se ha generado a eso. Entonces alguien me decía alguna vez, solamente hay 2 problemas: el problema y la manera de abordar el problema, de tal forma que la manera de abordar el problema, de interpretar el problema, desde mi opinión, exacerba, digamos, las consecuencias del problema mismo, agrava las consecuencias del problema mismo, y más que significar soluciones sensatas, significa profundizar, digamos, la gravedad del daño humano, social, material, psicológico que está generando esta pandemia. Primera vez en la historia humana de que una pandemia ocurre cuando la explosión de las redes sociales y la comunicación virtual está exacerbada, de tal forma que un problema, digamos, se magnifica y se multiplica exponencialmente por las características de ese mecanismo de comunicación que tenemos, pero también porque el mundo actual es más global que antes, es decir, la comunicación, el movimiento de personas y mercaderías es mucho más amplio que el que existía hace un siglo o 2 o 3 siglos atrás, de tal forma que es fácilmente expandible un problema local o un problema territorial a nivel global. Entonces tenemos una realidad mundial distinta, pero también tenemos que aceptar algo que es imposible de obviar, es decir, el ser humano, cuya vida es relativamente reciente en la Tierra. Nosotros tenemos, ¿cuánto? 250, dicen algunos, 200 millones de años de existencia, digamos, en la forma preliminares, como Homo sapiens. Bueno, la memoria nuestra, o la escritura más bien, apenas se habla de que tiene 6.000 años quizás, es decir, es en los últimos minutos de esta existencia humana que nosotros tenemos memoria escrita o memoria de lo que ha ocurrido. En esa memoria han existido diferentes problemas de salud pública, de salud en general, virales, etc. El virus es una partícula, no es un ser vivo, es una partícula, digamos, de proteínas y de información genética, que ha existido mucho antes de la existencia del ser humano, y nosotros hemos tenido que lidiar con miles de virus, la gran mayoría no identificados aún, muchos identificados, con los cuales el organismo es capaz de asimilar, de entender, de interactuar para enriquecer y fortalecer su propio sistema inmunológico y continuar avanzando en su propio proceso evolutivo. Es decir, tenemos un fenómeno complejo, pero un fenómeno que es parte de la vida humana y con el cual tenemos que convivir de manera inteligente. Bueno, esos son mis comentarios preliminares sobre ese fenómeno.
Ok, empecemos desmenuzando este asunto. Hay pánico, hay exceso de información y no necesariamente buena información. Y hay, de alguna manera, diría yo, la forma en que se ha abordado tiene que ver con el desconocimiento y posiblemente con el miedo. Cuando el 13 de marzo o el 12 de marzo, la Organización Mundial de la Salud, el director de la Organización Mundial de la Salud, declaró pandemia el COVID-19, decía que por primera vez la humanidad se enfrentaba a una pandemia que era posible controlar. Esas fueron sus primeras palabras. Y prácticamente lo que indicaba era que la pandemia se iba a lograr controlar o se iba a manejar de una manera en que de forma controlada se iba a evitar la mayor cantidad de muertes posibles, no necesariamente la infección, porque justamente la pandemia era la cantidad de infecciones que ya se estaban dando en el mundo en aquel momento, el 12 de marzo de este año, ¿no? Para esto pudo haber contribuido perfectamente bien el sistema de comunicaciones que tenemos actualmente, un sistema de comunicaciones globalizado. Esta entrevista misma, quien quiera verla en cualquier lugar del planeta, la puede ver en cualquier lugar del planeta. Incluso puede activarse la traducción automática, poner subtítulos para traducción automática. Es decir, se puede ver incluso en cualquier idioma. La comunicación dejó de ser un serio problema supuestamente para la humanidad. Sin embargo, se está convirtiendo en un problema, porque yo creo que el pánico, el miedo, se ha exacerbado, es decir, con respecto a esta pandemia, se ha exacerbado a partir de una gran cantidad de información que no es correcta. No voy a decir información falsa, pues, pero es información que no es correcta. Y te lo pongo de esta manera. Se empezó a hablar de la cantidad de muertes que producía el COVID. Y se centró la información en la cantidad de muerte. De manera que parecía que el COVID era 100% mortal, que te daba COVID y te moría. Esa es una información errónea, no necesariamente es una información falsa, es una información errónea. Y la gente empezó a creer esa información y le entró mucho miedo. Yo conozco mucha gente que está aterrorizada. Es decir, hay pánico, como vos mencionás en tu primer punto. Y me parece que eso tiene que ver mucho con la cantidad de información que corre a través del internet, a través de las redes sociales, a través de cualquier forma de comunicación que tenemos. No sé cómo lo ves vos. Bueno, mira, evidentemente, yo creo que efectivamente el ser humano, la sociedad humana estaba mejor preparada para enfrentar esta pandemia que las ocurridas en periodos anteriores. Mira, hace un poco más de un siglo, el ser humano no sabía que era un virus. No tenía idea, nunca había observado en un microscopio un virus. Ahora, digamos, en los últimos 60, 70, 80 años ha observado virus, sabe cómo se comportan, sabe identificarlo. Antes no se sabía cuál era el vector de transmisión de un virus, por ejemplo, de dónde venía, si lo pasaban las ratas y qué elementos de transmisión había. Eso en las últimas décadas eso se sabe perfectamente, se identifica los vectores de transmisión, los mecanismos de transmisión, cómo evoluciona el virus, es decir, porque lo que tenemos el COVID-19 no es más que un virus y se comporta similar que todos los virus. Entonces, es decir, conocemos cuál es el virus, que es un virus, sabemos cómo se transmite, lo hemos observado en laboratorio, la ciencia, por lo tanto, tiene información precisa. Hace 100 años o más, no sabíamos qué era y todo era palos de ciego. Es decir, se decía que era una maldición, que era una brujería, que era no sé qué cosa, cualquier cosa. Entonces no sabías cómo prevenir y recurrías a medidas extremas, radicales, irracionales, que no necesariamente eran efectivas, pero que era el único mecanismo porque no comprendía la naturaleza del fenómeno. Hoy comprendemos la naturaleza del fenómeno, el ser humano, la ciencia lo comprende. Sin embargo, actuó
me parece a mí, el sistema mundial de manera improvisada. Y aquí yo te quisiera pedir una lámina de datos que compartimos con ustedes, porque hay un dato que sorprende y yo diría que también sería una preocupación global. ¿Qué falló en el sistema mundial para reaccionar de manera precipitada y para asumir costos que no tenían que haberse asumido? ¿Qué colapsó? ¿Por qué incluso los países más ricos del mundo, los países más poderosos del mundo, su sistema de salud colapsó? Evidentemente algo no está funcionando en el mundo. Evidentemente el sistema de salud privatizado, por ejemplo, el enfoque mercantilista de la salud pública y de la producción de medicinas, etcétera, parece que no está funcionando. Porque si vos ves el dato, el cuadro de datos que te compartí, con datos que oficialmente publica la Organización Mundial de la Salud, y solo seleccioné algunos países, pero por ejemplo vos tenés Estados Unidos. Mira, el mundo, lo acumulado en el mundo hasta el 21 de junio, a nivel mundial se registraron 461.000 víctimas del COVID, según el informe de la Organización Mundial de Salud. De esos 461.000, si yo saco en relación a la población, eso significa una tasa de 6 por 100.000 habitantes, y no voy a hablar en relación a los infectados, es decir, 6 personas de cada 100.000 habitantes falleció a consecuencia del COVID hasta la fecha a fines de junio. Yo saco la media mundial, 6. Pero cuando me voy a Estados Unidos, por ejemplo, esa relación donde la cantidad de víctimas es prácticamente el 20% de las víctimas totales del mundo, con la población norteamericana, esa tasa es de 35, 36 por 100.000 habitantes. Es decir, es 6 veces más la tasa de víctimas fatales que está ocurriendo en Estados Unidos que la que ocurrió en el promedio mundial. Y si voy a España, ese es de 6, es de 10 veces más, es 60 por 100.000 habitantes. Es decir, ¿cómo me explico que países con nivel de desarrollo relativamente alto y con, según Naciones Unidas, un índice de desarrollo humano relativamente alto, es decir, enfrentan extremos? Estados Unidos 6 veces más de la media mundial de muertes por 100.000 habitantes, España 10 veces más digamos que la media mundial, Francia 45 por 100.000, es decir, 7, 8, casi 8 más, veces más que la media mundial, 45 muertos por 100.000 habitantes, cuando la media mundial era 6. Incluso tenés el dato de Europa general. Europa, el país, digamos el continente que tiene un nivel de desarrollo humano relativamente alto, una economía relativamente sólida, es la segunda o tercera economía mundial, en las 3 más grandes del mundo, con 21 por 100.000 habitantes, 21 víctimas fatales por 100.000 habitantes. Entonces, aquí habría que buscar algunas explicaciones. Después ves, por ejemplo, el caso de México. México tiene 3 por 100.000 habitantes, es decir, la mitad de la media mundial, 3 por 100.000 habitantes. Eso me parece a mí es interesante, sorprendente. Y Honduras, un país vecino nuestro, también un país, digamos, pobre, también tiene 3 por 100.000 habitantes, es decir, casi la mitad del registro mundial. El Salvador, 1.4, 1.5 por 100.000 habitantes, y Nicaragua también más o menos 1 por 100.000 habitantes. Es decir, estos países, digamos, tropicales, centroamericanos, y menciono México, menciono Honduras, menciono El Salvador, menciono Nicaragua, de manera de ejemplo, están muy por debajo de la media mundial, que es de 6 víctimas fatales por 100.000 habitantes. En cambio, los países desarrollados, que supuestamente tienen una economía más fuerte y supuestamente un sistema científico más desarrollado, colapsan. Y la cantidad de víctimas que se produce es catastrófica y es muy por encima de la media mundial. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué colapsó el sistema económico que financia, digamos, el sistema de salud pública en estos países? ¿Qué sucedió? Es decir, evidentemente algo no está funcionando, algo hay que replantearse, porque no está funcionando. Es decir, yo pregunto, ¿con qué autoridad, por ejemplo, Estados Unidos o España, desafortunadamente,
con estos extremos va a criticar a otros si su sistema de salud fracasó y provocó una proporción de víctimas por encima de la media mundial, por encima de la que produjeron o lo que está ocurriendo en nuestros países más cercanos con muchas dificultades económicas y con mucha pobreza. Yo creo que aquí los niveles de exclusión influyeron, pero también es posible que, digamos, la población más joven latinoamericana en relación a la población más vieja europea, pero también factores climáticos. Quizás el virus se desarrolla más, digamos, en el hemisferio norte que en el trópico. En el trópico el nivel de desarrollo del virus, el nivel de incidencia en el ser humano es menor, los niveles de humedades en algunos, no lo sé, pero el dato es evidente y es dato oficial. Centroamérica, por ejemplo, Centroamérica y República Dominicana, según el SICA, la Secretaría General del SICA, ha registrado 3.7 muertes por 100.000 habitantes. 3.7. La media mundial, 6 por 100.000 habitantes. Es decir, un poco más de la mitad, Centroamérica y República Dominicana. Eso significa que estos países, con sus dificultades, etcétera, están enfrentando un fenómeno y administrando un fenómeno de acuerdo a sus propias realidades, con algún nivel de eficiencia muy superior, desafortunada e inexplicablemente, que la manera, digamos, dramática con que Estados Unidos ha hecho pagar costos extremadamente altos a pesar de su poder económico, de su poder político y militar. Colapsó. Pero lo mismo Francia, incluso Alemania. Alemania tiene 10, 11 muertos por 100.000 habitantes, una de las economías más grandes del mundo, más que la media mundial, que es de 6 por 100.000 habitantes. Más de 3 veces del registro de Centroamérica de víctimas fatales. ¿Por qué? ¿Qué falló? Esa discusión y esa investigación está pendiente de hacer por el mundo, pero es evidente que el sistema de salud pública de estos grandes países, de estas grandes economías, de estos países poderosos, colapsó. Fue incapaz de enfrentar con eficiencia y con sensatez el problema. Y aquí una pregunta que también dejo en el aire: ¿por qué? ¿Habrá habido mano pachona en esto? Es decir, ¿qué otras intenciones, qué otras cosas que no entendemos están detrás de este fenómeno que se magnificó y se exacerbó por acciones que yo identifico como artificiales o inducidas? No lo sé, pero los datos son esos, según la Organización Mundial de la Salud. Ok, vamos a hacer pausa y quiero dejar esta pregunta justamente, Francisco Javier. ¿Por qué? Porque la verdad es que esto ha evidenciado varias cosas en nuestro planeta, en nuestro sistema de vida actualmente. Vamos a hacer la pausa y hablamos tal vez un poquito sobre eso al regresar. Seguimos en Adelante Nicaragua, conversamos con Francisco Javier Bautista Lara. Estamos conversando a propósito de la pandemia que acompaña a la pandemia del COVID-19. Esto de la pandemia de alguna manera ha dejado ver o ha sacado a flote, evidenciado tal vez las diferencias en el planeta, las diferencias sociales, las diferencias económicas, las diferencias en las atenciones de carácter social, especialmente en el tema de salud. Me parece que eso ha sido una evidencia bien fuerte y no sé cuál va a ser la repercusión de eso que se ha evidenciado. Bueno, mira, Néstor, yo pienso que evidentemente aquí hay consecuencias, digamos, habría que analizar el fenómeno como antes, durante y después del fenómeno, digamos. Antes, bueno, lo que teníamos es sistemas de salud privatizados en general, una medicina mercantilista, exclusiones muy grandes. Durante tenemos una explosión
viral contaminada por la pandemia del pánico y el virus de la desinformación, de la manipulación, que se agrava con medidas extremas, radicales y excluyentes. Entonces, la pregunta es después, ¿cuál es la pospandemia? ¿Cuándo comienza la pospandemia? La pospandemia, de hecho, está comenzando en los próximos meses, en las próximas semanas, en el entendido que la pandemia o el virus vino para quedarse, o se conoció para quedarse. Eso hay diferentes teorías sobre el tema. Ya existía antes, dicen algunos, y no lo conocíamos, ya actuaba, ya existía, ya interactuaba con el ser humano, pero no lo habíamos clasificado o identificado. Es posible. No existía porque era de un laboratorio, dicen algunos, es posible. Mutó, digamos, de un animal y pasó al ser humano y por lo tanto comenzó a generar problemas, es posible. Bueno, independientemente de eso, el virus está en una realidad química, biológica, con la cual el ser humano va a tener que convivir. Y va a tener quizás periodos cíclicos, periodos estacionales, digamos, en determinadas épocas, digamos, del año, o bajo determinados niveles de humedad o de temperatura o ambientales. Entonces, ante esa situación que está ahí, bueno, el ser humano tiene que aprender a lidiar mientras no haya vacuna. Ahora, aquí tenemos varias hipótesis en perspectiva. Bueno, hipótesis 1, la ciencia descubre una vacuna con éxito en los próximos meses. Todos los científicos dicen que las probabilidades es, digamos, en el primer semestre del año 2021. O sea, hubo gente que dijo que ya salía, que mañana, pero la vacuna es un proceso biológico complejo que requiere validación, que requiere identificar contraindicaciones, etcétera, hacer pruebas, y eso, a menos que sea muy experimental y que te que sale, pues, pero una vacuna certera, digamos, comprobada, requiere niveles de verificación responsable desde el punto de vista de la medicina. Hay un protocolo, hay un estándar al respecto. Es decir, lo más seguro es que a mediados del 2021 y quizás entre segundo trimestre del 2021, si todo va bien, habrá vacuna. Pero hay otra hipótesis, y es que no vamos a tener vacuna. Es decir, posiblemente pasen 2 o 3 años o 4 y vacuna no existe, como por ejemplo tenés el SIDA tiene 40 años ya de existencia y no hay vacuna contra el SIDA. Por lo tanto, y la letalidad del SIDA es 60-70%, la letalidad del COVID es 3-3,5%. Es decir, el SIDA es muy letal. Lo que se han hecho es tratamientos para reducir los daños, para convivir un tiempo prolongado a pesar del virus. Entonces, pero también hay otra hipótesis, digamos, una es que no se descubra la vacuna simplemente porque no se puede descubrir, la ciencia no logra precisar eso, y la otra es que no se descubre porque el virus es mutante. Si el virus muta, no tiene forma de identificar cuál es la variable del virus que te va a contaminar, y por lo tanto no hay una vacuna que impida que te dañe y que te genere los anticuerpos suficientes, ¿verdad? Esas son diferentes posibilidades. Ahora, independientemente de esas posibilidades, tenés que vivir con esa realidad. Y la pospandemia está comenzando y está por comenzar en el mundo. Y aquí yo me hago una serie de preguntas en voz alta. Aparte de las víctimas fatales, pues lamentables, que han ocurrido a consecuencia del COVID-19, que puso en evidencia un sistema sanitario, de salud, económico, social, político, incompetente, saturado pues, de manipulación y desinformación. Entonces, aparte de eso, yo pregunto, ¿cuántas personas no fueron atendidas en el sistema de salud durante estos meses, estos primeros 5 o 6 meses del año, debido a que el sistema de salud estaba enfocado a la pandemia? Y por lo tanto esas personas agravaron su situación de salud por cáncer, por diabetes, por presión arterial, por problemas renales, por problemas hepáticos, por la razón que sea. ¿Cuántas cirugías fueron suspendidas y no fueron realizadas y las personas agravaron su situación de salud y quizás murieron? Este grupo de personas con diferentes problemas de salud pública, o no fueron a la atención por miedo, porque los hospitales estaban saturados, o porque simplemente no les suspendieron las citas o la cirugía o las consultas, ¿verdad? ¿Cuántos nuevos padecimientos de salud se van a generar producto del estrés, de la ansiedad, digamos, de no sé cuántos nuevos hipertensos, cuántos nuevos diabéticos, cuántos nuevos enfermos mentales
cuántos han perdido el sueño, digamos, o la tranquilidad de su vida, la ansiedad por el nivel de saturación que se ha generado, cuántas enfermedades psicológicas y psiquiátricas se están generando en todos estos procesos que aún no concluyen, cuántas crisis, digamos, personales se generan y afectan la salud pública por haber perdido el empleo o por no tener la oportunidad de buscar la opción para subsistir en la opción económica, o porque quebró tu pequeño negocio, digamos, y está complicado. Es decir, ¿cuántos niños recién nacidos, por ejemplo, en los primeros meses de su vida, no fueron atendidos adecuadamente, no recibieron la vacunación necesaria o la atención necesaria por las madres, y por lo tanto hubo más mortalidad infantil en ese periodo de vida o de madre por no ser atendida suficientemente o por no ser vacunada, y por lo tanto generarán consecuencias futuras inmediatas en su vida, en su crecimiento? ¿Cuántas atenciones no se hicieron? ¿Cuántas preocupaciones a la salud pública fueron obviadas, olvidadas, descuidadas durante este periodo? Y por lo tanto, ¿qué consecuencias para la vida y para, digamos, para la salud de las personas se generarán en el mundo? No lo sabemos, pero estoy seguro que son muchas. Y este nivel de encierro, de hacinamiento, de confinamiento, digamos, y de paralización económica y social que se generó en muchos países y muchas ciudades, bueno, ¿qué consecuencias tiene? No solamente para la economía, que sería la segunda discusión, ¿qué consecuencias tiene para la salud pública, para la salud física, mental, emocional, social de las personas? Eso es incalculable. Si se pudiera medir eso, si se pudiera dimensionar eso, creo que es impactante el daño que se está produciendo en la sociedad mundial, ¿verdad? Esa sería una primera preocupación post pandemia, digamos, inmediata, que ya está comenzando en ese proceso. Pero la otra preocupación, como todos sabemos, es la preocupación económica, o sea, de qué va a pasar. Según datos diferentes de la organización, digamos, del FMI, del Banco Mundial, de la Organización Internacional del Trabajo, etcétera, dicen que más o menos el 50% de la población mundial tiene un empleo informal. Y también es un empleo, digamos, parcial. No son empleados de todo el tiempo, sino que estacionales a veces, etcétera. Bueno, según ellos, la Organización Internacional del Trabajo, este 50% de la población ha visto afectado su nivel de actividad laboral, su ingreso y su vida. Es decir, estos son 1.6 billones de personas en el mundo que vieron afectadas el pequeño restaurante, la comidería, el artesano, digamos, etcétera. Miles, millones de personas, 1.6 billones de personas. Eso es dramático. Las consecuencias que tendrá sobre las personas, sobre la familia de estas personas, es impactante. En América Latina dice la CEPAL que aproximadamente 28 millones más de pobres vamos a tener este año. No el próximo, ya este año. Es decir, personas que carecieron de ingresos y pasan a la categoría de pobres. 28 millones es el 60% de la población de Centroamérica, es impactante. Y a nivel mundial, digamos, la ONU también dice que se va a duplicar la hambruna del mundo. Ya tenemos una hambruna importante, significativa, más de 170 millones de personas padeciendo hambre. Multipliquen por 2 eso. Es decir, habrá más de 350 personas quizás en el mundo, 350 millones de personas que padecerán hambre. Hambruna, o sea, no un hambre que no comes de vez en cuando, sino que el hambre que no tenés nada que comer. Y esas posibilidades son ahí, muy evidentes, y ya están ocurriendo, digamos, en el plazo inmediato de estos meses en curso. Es decir, tenemos una realidad mundial muy compleja desde el punto de vista económico. Pero además me sorprende a mí que, aparte de las consecuencias a la salud pública y a la vida de las personas que ya mencionamos, el daño humano que se ha generado, el daño económico, también hay un daño social, de la organización social, digamos, las familias que tuvieron víctimas, las familias que tuvieron que quedarse encerradas, la sociedad, digamos, aunque se manifiestan actitudes de solidaridad, también
el distanciamiento que le llaman distanciamiento social, que yo no le quiero llamar distanciamiento social, le quisiera llamar distanciamiento físico, porque el distanciamiento social es esa desigualdad, inequidad entre los grupos sociales y entre las personas, y no podemos abonar a esa profundización de las contradicciones y de las desigualdades que el mundo ha trabajado o ha estado anunciando a nivel global. Eso, distanciamiento social, no distanciamiento físico, medidas sanitarias, medidas de salud, medidas de prevención, medidas de higiene. Entonces, yo creo que todo esto lo que pone en evidencia es que tenemos un mundo muy desigual, que tenemos un mundo, digamos, muy egoísta, y esta sociedad hay que darle vuelta. Algo no está funcionando en esta realidad actual. Los sistemas hay que replantearlos. El orden mundial es contradictoriamente egoísta, desigual, y creo que hay que replantearlo. Sin embargo, a pesar de todo eso, uno no se explica cómo algunas potencias del mundo, particularmente Estados Unidos, por ejemplo, que es uno de los más afectados, con una tasa de muerte 6 veces más alta de la media mundial. Raro, inexplicable, pero no tan inexplicable. Lo que tenés es una sociedad mercantilista, extremadamente mercantilista, que obvia, digamos, el sentido de la solidaridad, según parece, 6 veces más alto. Y Europa, es decir, afectada seriamente por eso. Sin embargo, a pesar de eso, tenés, digamos, comportamientos políticos internacionales desafortunados, es decir, amenazas de invasión, sanciones, etcétera. Entonces es totalmente contradictorio seguir profundizando una política injerencista, contradictoria al panorama que te exigiría comportamientos humanistas, solidarios. Y eso es parte del problema mundial. Tenemos que replantearnos eso. Eso es más o menos algunos puntos de vista de las consecuencias que yo percibo dramáticas en el mediano y corto plazo. Digamos, me refiero por lo menos para los próximos 3 años. En los próximos 3 años tendremos consecuencias graves que tenemos que abordar con responsabilidad. Ese panorama de post-pandemia, ¿no? Mencionaba 2 cosas. Una las diferencias, ¿no? Cómo se ha evidenciado las diferencias que existen en el planeta. Y mencionabas como una posible solución el tema de la vacuna, pero justamente esas diferencias, esas exclusiones, de repente manejo egoísta de las cosas, más vacuna, a mí me hace temer que la vacuna no va a ser la solución a una pandemia. A ver, el día que una de estas casas farmacéuticas conocidas produzca la vacuna y la quiera vender, ¿a qué precio la va a vender? La OMS ha hablado de una distribución justa de vacunas, pero nuestro planeta tal cual está, yo dudo que vaya a haber una distribución justa de vacunas, equitativa, multitudinaria. Yo no creo. Bueno, mira, Néstor, yo creo que efectivamente ahí tenés otro problema a discutir, digamos, porque si vos ves las medidas que algunos países tomaron, son excluyentes. Digamos, si vos decís confinamiento, cuarentena total, paralización total, ajá, eso es fácil decirlo, pero ¿qué? Los médicos y el personal de salud se pueden ir a su casa, no se pueden ir. Los policías se pueden ir a su casa, no se pueden ir. Y los que trabajan en los servicios básicos para suministrar el agua, la luz, las comunicaciones, se pueden ir, no se pueden ir. Y los que barren las calles de la ciudad, los que limpian las calles de la ciudad, no se pueden ir. Entonces, y el que vive del día a día porque nadie le paga, porque vende frutas, porque vende agua helada o fresco, lo que fuera, no se puede ir porque de eso vive. Entonces, el quedarse en su casa es como, bueno, si yo tengo mi salario asegurado, si tengo mis utilidades aseguradas, y yo soy dueño de empresa, pues que trabaja en el resto y yo me quedo en mi casa. Eso es muy fácil hacerlo, muy fácil decirlo, pero no todos pueden hacer eso. Esa es la gran realidad. Entonces eso marca desigualdades y profundiza desigualdades. ¿Quiénes van a quedar más pobres después de esta crisis? ¿Quiénes van a quedar más endeudados, más imposibilitados de salir adelante? ¿Los que tienen el gran capital? No.
por mucho que hayan perdido, no perdieron nada, porque el capital que tienen es un respaldo suficiente, el que tiene propiedad y el que tiene recursos y el que tiene ingresos fijos, etcétera, no le preocupan esos asuntos. Pero el resto que vive el día a día, que no tiene ahorro, que no tiene activos, que no es sujeto de crédito, etcétera, ese sufre las consecuencias. Pero lo mismo, eso que expresa la desigualdad, lo mismo pasa en las vacunas. Entonces va a tener dos grupos sociales, dos grupos humanos, los vacunados y los no vacunados. Es decir, los vacunados porque pueden pagar la vacuna y los no vacunados, que son millones seguramente, no van a poder pagar la vacuna. Y ahí viene una responsabilidad social, solidaria, digamos, de los seres humanos, que es parte del problema que estamos enfrentando. Entonces, ahora, fíjate que yo quisiera agregarte otro elemento a esta conversación. Y es que, y hablando de las víctimas totales, en el mundo, nosotros somos unos 7.700 millones de habitantes. Es decir, vamos a llegar a los 8.000 en los próximos años. Cada día, no, cada año nacen más o menos, en promedio de los últimos 3, 4 años, unos 53 o 54 millones de personas. 54 millones de personas. Y fallecen unos 22 o 23 millones de personas. Eso significa que la población mundial cada año crece en 31 millones. 31 millones de habitantes nuevos en el mundo cada año. Y esos 31, bueno, la mayoría de los que nacen en condiciones de desigualdad y de exclusión. Y eso es lamentable, ¿verdad? Países de América Latina, de África, etc. Entonces, pero de esa total de personas mueren cada año aproximadamente una tasa de muerte de 263, 270, 290, 300, entre 290 y 300 personas por cada 100.000 habitantes. Ese es el índice. 300 personas fallecen por cada 100.000 habitantes a nivel mundial. En Nicaragua fallecen aproximadamente unas 16, 17.000 personas cada año. Es una tasa de 260 por 100.000 habitantes. Es decir, es menor la tasa de fallecimiento que la tasa mundial, que es casi 300. En Nicaragua es 260. 260 muertes por 100.000 habitantes. El COVID-19 produjo a nivel mundial una tasa de muerte de 6. Es decir, si mueren 300 por diferentes razones, bueno, estarían muriendo 306 personas por 100.000 habitantes a nivel mundial. Entonces, cuando vos te fijas, el COVID a nivel mundial representará seguramente al terminar el año la causa número 11 o 12 de muerte. La 11ª o 12ª causa de muerte en el mundo. Las 10 primeras causas, pues ya son conocidas, las 10 primeras causas globales que producen, digamos, millones de muertes por diferentes circunstancias, entre las que tenés el cáncer, por ejemplo, entre los que tenés los infartos, lo que tenés, digamos, derrames cerebrales, la hipertensión, incluso entre la quinta y sexta causa tenés los accidentes de tránsito, la tasa de homicidio, etc. Bueno, más o menos entre la causa 11 o 12 quedará las muertes provocadas por el COVID durante el año 2020. Entonces, ante esa realidad, vos podés decir que entonces a nivel global hay una magnificación del problema y una reacción desproporcionada al problema cuando hay 11 causas adicionales que han provocado muerte y que a lo mejor son desatendidas o atendidas insuficientemente. Y a eso le sumas el impacto económico y social que agudiza la desigualdad. Es decir, ya el mundo es desigual, ya el mundo es excluyente, pero lo ocurrido en este año 2020, en el abordaje de una pandemia que tiene una raíz viral agravada por las circunstancias que ya dije, yo creo que al contrario de que el mundo profundice sus niveles de equidad y sus niveles de igualdad y de solidaridad, lamentablemente parece ser que el mundo profundizó y profundiza sus niveles de exclusión, de desigualdad, etc. Y la formulación de una vacuna quizás, ojalá que no, pero bueno, la realidad histórica dice eso, podría continuar con esa dinámica, porque los que puedan
países que puedan quizás podrán comprar y darla gratuitamente a sus ciudadanos, y los particulares que tengan dinero quizás podrán comprarla, y los que no, pues tendrán que ver cómo subsisten y cómo enfrentan con su propia capacidad inmunológica este fenómeno de salud pública, este fenómeno viral con el cual tendremos que convivir de aquí para adelante. Habrá ciudadanos de categoría suficiente para vivir, habrá ciudadanos de categoría insuficiente que no merezcan vivir. Por lo menos eso es lo que tenemos hasta este momento. Vamos a hacer una pausa en esta edición en la que conversamos con Francisco Javier Bautista Lara. Regresamos en breve. Seguimos en esta edición en la que estamos conversando con Francisco Javier Bautista Lara. El bien común. Mucho se ha hablado del bien común. Tal vez en la parte anterior del programa lo tocamos muy rápidamente, pero en esta última parte hablemos del bien común y la salud. Sí, bueno, mira, si nos referimos a la parte conceptual, cuando uno habla de bien común se refiere al fin del Estado. En el mundo hay casi 200 estados, 200 instituciones que se encargan de administrar la cosa pública en cada uno de los países. Y estos estados, en cada uno de los países, tienen un fin. Para eso existen. Y el fin se llama bien común. Y dentro del fin del Estado, el fin del Estado en Nicaragua, el bien común, está salud, educación, defensa, seguridad, seguridad social, infraestructura, protección del medio ambiente, etc. Todas esas funciones del Estado, que es el bien común. Entonces, pero una función fundamental del Estado en el marco del bien común es la salud pública. La salud pública es un énfasis del bien común en condiciones de epidemia. Mira, cuando un país enfrenta, por ejemplo, un conflicto armado, una invasión militar externa, una agresión externa, digamos, la prioridad del bien común es la defensa militar del país. Entonces, los ciudadanos, los militares, el ejército, la defensa, todo se pone en función de asegurar la protección, la defensa de la soberanía nacional, de tal forma que los militares, los soldados, los ciudadanos, defendiendo su soberanía, en esa relación se producen actos patrióticos, dignos, de heroísmo, etcétera, en la defensa, digamos, patriótica de su soberanía. Ese es un derecho legítimo y es parte del bien común. Pero también ocurren que son militares, ¿verdad? Dado que son el aspecto, digamos, el componente de mayor riesgo, de mayor vulnerabilidad en esa naturaleza del conflicto, bueno, también se producen actos de traición, actos de abandono, actos de miedo, de terror, etc. Cuando el país enfrenta o la nación enfrenta niveles de seguridad, de inseguridad, de violencia social, de agresión, digamos, de conflicto, de convivencia muy alto, entonces las fuerzas de seguridad pública, las fuerzas de policía se convierten en un eslabón fundamental del bien común, de tal forma que son el eslabón, digamos, de mayor riesgo. Policía, etcétera, tienen que enfrentar cotidianamente esa violencia que se desarrolla y que afecta el bienestar de la sociedad. Entonces ahí se producen, por lo tanto, los actos de heroísmo, los actos digamos, de responsabilidad en su acción, etcétera, los reconocimientos, etcétera, pero también se producen actos deshonestos y de vulnerabilidad frente a un riesgo real. Bueno, en condiciones de epidemia, en condiciones donde la salud pública se convierte en un centro fundamental, en un aspecto de principal preocupación del bien común, los trabajadores de la salud son el eslabón más importante alrededor del cual gira la sociedad, el Estado, etcétera, porque son, digamos, la punta de lanza que enfrenta el problema de la salud pública, de la epidemia, de la pandemia o de cualquier problema relacionado a la salud. Entonces, los trabajadores de la salud son, por lo tanto, el eslabón de mayor riesgo, digamos, médicos, enfermeras, conductores de ambulancia, etcétera, y son ellos los que generan los actos de heroísmo, digamos, de vocación, de servicio, de entrega, de sacrificio, pero también son el personal de mayor riesgo, porque enfrenta el fenómeno ya no como una agresión militar, ya no como la violencia delictiva, en el caso de los policías, sino como el fenómeno de la salud pública, en este caso viral,
que tienen que abordar para atender la salud de los pacientes y lograr la recuperación de las personas en ese problema. Entonces, ese sector, por lo tanto, de salud pública, el Estado debe de priorizar como función fundamental hacer girar todos los otros componentes de la sociedad, componentes políticos, económicos, sociales, alrededor del fin principal, que es la salud pública, que enfrenta como problema principal y de preocupación relevante para la sociedad. Entonces, ese eslabón de salud pública es el principal prioridad del Estado. Nicaragua asumió una política que me parece responsable, pues, desde su propia realidad, y es hacer un balance entre salud y economía. Dadas las consecuencias del fallido golpe de Estado del 18, el daño que se produjo en la economía, y para evitar, como ha sucedido en otros lados, que las medidas sean irracionales, imprudentes y agudicen los niveles de desigualdad de la sociedad. Entonces, un balance entre salud y economía, donde se fortalezca el sistema de salud, las medidas prácticas de la salud, de prevención, de higiene, de vacunación, de fumigación, de educación, de información, ¿verdad? Y por otro lado, una actividad económica no paralizada que permita, por lo tanto, que la sociedad siga funcionando y asimile de manera inteligente este problema viral que enfrentamos. A mí me parece que la acción de Nicaragua, que es similar a la aplicada por otros países y a la recomendada por algunos científicos sensatos, me parece que ha sido una medida inteligente. Y hay una frase de Stephen Hawking que yo menciono con frecuencia. Dice, la inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Es decir, a mí me parece que la acción aplicada por Nicaragua es una acción inteligente. No está marcada por el pánico, lo cual es desafortunado. No está marcada por posiciones extremas, radicales, que agudizan las desigualdades y las exclusiones. Y también menciono una frase de un psicólogo norteamericano, Albert Ellis, dice, la perturbación emocional no es creada por las situaciones, sino por las interpretaciones que le damos a esas situaciones. Es decir, tenemos un fenómeno, sí, pero la gran pregunta es cómo vas a ver ese fenómeno. Si el fenómeno es de este tamaño, ¿lo vas a ver así? Tenés que dimensionar la magnitud del fenómeno para que la brecha entre la naturaleza y el efecto y la gravedad del fenómeno no sea extrema, de tal forma que no reacciones con medidas desproporcionales, sino proporcionales, congruentes y oportunas. Esos criterios son importantes. Una acción proporcional, es decir, ante un daño muy grave, tenés que tomar acciones muy graves. Ante un daño menor, la acción y la respuesta debe ser proporcional. Eso es el sentido común, ese es el sentido de responsabilidad, del bien común que el Estado está obligado a asumir. Cada país, cada nación, en el ejercicio de su soberanía, en el ejercicio del bien común como función principal del Estado, está obligado a actuar en correspondencia. Ahora, lamentablemente, en el mundo, yo creo que la avalancha de la información y la desinformación generó acciones de naturaleza política, más que de naturaleza preventiva para la salud pública. Y hubo decisiones extremas, como por ejemplo el vecino salvadoreño. El Salvador, lamentablemente, de mi opinión, son medidas extremas y no muy sensatas. Y los resultados, digamos, el daño humano provocado, digamos, por la pandemia, no son distintos a otros países que no aplicaron esas medidas. Si vos ves el caso de Suecia, bueno, los resultados de Suecia son mucho mejores que los resultados de España, que tuvo un nivel de complicación 2 y 3 veces más grave que Suecia, a pesar de que Suecia decidió no cerrar la economía, administrar la salud con responsabilidad y no clausurar el funcionamiento del país. España lo hizo, pero la gravedad de las consecuencias humanas fue muy alta, digamos. Entonces, no marcó eso la diferencia. Yo creo que las acciones traen otras consecuencias de mediano y largo plazo. Habría que ver las consecuencias post-pandémicas, no solamente desde el punto de vista del daño económico, sino que también del daño humano. ¿Cuántas muertes nuevas, cuántos daños humanos nuevos, cuántas afectaciones serias a la salud se van a generar inmediatamente después como consecuencia de la pandemia misma o de la forma en que abordamos el problema de la pandemia? Ese es un dato que está por verse. Efectivamente, bueno.
Quiero agradecerte, Francisco Javier, haber estado con nosotros en esta edición de Adelante Nicaragua, conversando sobre este tema, haciendo estas reflexiones que me parece importante hacer. Hay que sentarse a pensar un ratito. Gracias, Francisco Javier. Muchas gracias a todos ustedes y paz. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.